Bien, Romanos capítulo 3. Ahora en el capítulo 3, Pablo llega a una conclusión. Hay una solución. Romanos capítulo 1, el hombre es culpable, es pecador. Todos quedamos de este porte, ¿cierto? Chiquititos. Entender nuestra condición delante del Señor importa. Importa cuando llegamos a los pies de Cristo y importa hoy porque entendemos y logramos dimensionar de dónde nos sacó el Señor y qué era lo que merecíamos y qué los beneficios que tenemos ahora. ¿De dónde nos libró? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para el impío? Porque la ira de Dios está sobre él, sobre toda injusticia y impiedad sobre los hombres. ¿Cuál es la solución? Y se ve acá. Mire, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 3 y el versículo 23. Primero, el hombre pecador tiene que aceptar cómo todos terminamos. Versículo 23, versículo para aprenderse de memoria. Por cuanto todos pecaron. Cuando dice todos, es sumamente importante eso. Cada palabra es importante en la Biblia. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos son pecadores, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero, repasemos, ¿cierto? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que ustedes se lo saben de memoria, ¿cierto? ¿Qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío previamente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios es la fe. Por fe y para fe. Están leyendo ahí, hicieron trampa. Yo dije, oye, están bien. Dije, bien. Y gracias, Carlos, que me ha puesto de estar leyendo. Cada palabra es importante en la Escritura. Miren, ¿por qué? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué dice? A todo. A todo. Dios no segrega a un grupo. No, dice a todo aquel que cree. Y ahí está la condicionante. Debe de creer. Al judío primeramente y también al griego. O sea, no hace excepción. ¿Ya? Y todo tiene que ver con el evangelio. Pero Romanos capítulo 3 y el versículo 23, por cuanto todos pecaron. O sea, todos son pecadores y mientras no conozcan a Cristo, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ¿cuál es el final del hombre sin Dios? La muerte eterna, el infierno. Es una realidad. Pero gloria a Dios porque nosotros ya no estamos bajo la ira. Bien, gracias, Augusto. Nos vamos con el Señor, ¿cierto? Gracias por su ánimo, hermano. Y segundo, el versículo 24 que está ahí mismo, ¿cierto? El hombre pecador tiene que entender cómo podemos todos terminar. Gracias a Dios nosotros no, ¿cierto? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es por gracia. Es algo que nosotros no merecemos. Es por fe. No en ti, no en mí, no en nuestra fuerza, no en lo que es bueno que pueda hacer. No. En Cristo Jesús. Ahí descansa nuestra vida terrenal y nuestra eternidad descansa en Jesucristo. Amén. ¿Cómo no amar a nuestro Señor? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no rendirle nuestra vida si Él estuvo dispuesto a rendir y a entregar absolutamente todo por ti y por mí? Y a veces le entregamos migajas nosotros al Señor. ¿Sí? Ya empezó ya a tirar palos. No. Pero también esto es para todos. Porque siempre podríamos entregar más. Y eso me incluye a mí primero. La vida se trata de decisiones. Cada día tomamos decisiones. ¿Para bien o para mal? Le decía a Sofía hace una semana atrás, ¿cierto? Disculpa que todos te están mirando. No. Le decía a Sofía, la mejor decisión, la decisión más importante que has tomado en tu vida es y será
que hoy aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Más que cuando termines tu carrera, y que es importante, no le quito mérito, más que cuando, no sé, te cases, más que cuando tengas tu familia, más que cuando tengas tu primera casa, no sé, muchos logros. La decisión más importante y de mayor relevancia del hombre en la tierra es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Porque cuando llegamos a la muerte, nada de lo que obtuvimos en la tierra tendrá valor. Lo único que tendrá valor será lo que Cristo te ha entregado y lo que seas y lo que tengas en Cristo. ¿Y qué es eso? La vida eterna. Ven, hijo mío, fuiste fiel. Disfruta conmigo la eternidad. Es lo que buscamos los creyentes. Porque todo lo que tengamos acá, hermano, se va a perecer. Sí, obviamente hay que trabajar, ¿cierto? Obviamente hay que ser responsable en nuestra vida, pero no tiene más valor que lo eterno. Vamos al versículo 1 de Romanos capítulo 3. Vamos a leer, ¿cierto? No me voy a apurar, ¿cierto? Yo creo que no vamos a terminar hoy día. Pretendo ver desde el versículo 1 hasta el versículo 29, 20 tal vez, pero no me voy a apurar, así que quédense tranquilos, voy a cumplir con el tiempo hoy. Primero, versículo 1 al versículo 8 del capítulo 3. Leamos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos, ¿cierto? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? ¿Ya? En estos primeros, aquí vamos a ver un poquito lo que habla del pecador, ¿cierto? Que no quiere aceptar su situación, no quiere aceptar su condición. ¿Recuerdas cuando alguien te presentó el Evangelio? ¿Recuerdas cuando alguien fue y te dijo, tú eres pecador, tú eres un ladrón, tú eres un mentiroso, tú eres un adúltero? ¿Y quién se cree este? ¿Mejor que yo? ¿Recuerdan cuando alguien les presentó el Evangelio y les dijo que tú eres un pecador? Te ofendiste, ¿no? La primera vez. Bueno, ojalá que haya entendido la primera. Yo como 8 veces, 10 veces me hablaron y no quería reconocer. Dice, ¿qué se cree en esto? Mi hermana decía, ¿qué se cree este mejor que yo? Somos soberbios, somos orgullosos. El pecador no quiere aceptar su situación. Y ese es el primer problema. En estos primeros 8 versículos vemos 4 argumentos. ¿De quiénes? De los judíos. ¿Ya? Porque Pablo acaba de hablar a los judíos al final del capítulo 2, ¿cierto? Miren, solamente para recordarles, del versículo 28 del capítulo 2 de Romanos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de cual viene de los hombres, no viene de los hombres, perdón, sino de Dios. Y ahí el apóstol Pablo le deja clarísimo a los judíos que ellos pensaban que por ser hijos de Abraham, o por su nacionalidad, o por su religión, ellos ya tenían ganada la vida eterna. Y no era así. Porque él hablaba de la circuncisión del corazón, la interna, la verdadera. Porque lo externo podemos aparentar, ¿cierto? Podemos tener apariencia de piedad, pero con nuestros hechos negar la eficacia de ella, dice la Escritura. O sea, debemos de vivir así como están hoy día, con esa cara resplandeciente, con esa sonrisa, con esa santidad que ilumina acá, deben de también conducirse o debemos, mejor dicho, conducirnos en la semana.
¿Ok? No es solo el judío que pone peros cuando se haya confrontado por sus pecados, sino que todos lo hacen. Todos lo hacemos, aún siendo ya hijos de Dios. ¿Cierto? Cuando cometemos un error, nos cuesta como, sí, pero, no, siempre está esa palabra, el pero. Cuando cometemos un error, cuando pecamos, ¿qué es lo que debiéramos de hacer? Inmediatamente pedir perdón. Acercarnos primero a Dios a pedirle perdón, porque pecamos con Él, ¿cierto? No solo el judío, dije, es el que pone peros cuando es confrontado con su pecado, sino que todos. Todos lo hacen, todos lo hacemos de alguna u otra medida. Nadie quiere aceptar el hecho de que sus pecados le van a condenar al infierno. O no lo creen, o no lo aceptan, o como dice la Escritura también, que la luz estuvo en el mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que o sea, prefirieron permanecer en su deleite de su pecado que aceptar la salvación de la vida eterna. Porque aún así, aunque nieguen reconocer sus pecados, su conciencia dice que sin Dios están absolutamente perdidos. Aquí los judíos presentan 4 argumentos. Ahí se establece como una especie de debate con el apóstol Pablo, pero no saben quién es el apóstol Pablo. Es un entendido también judío de judíos, fariseo de fariseos, decía él en su antigua vida. Si alguien sabía de quién eran los judíos y de las tradiciones que llevaban, era él, porque él fue uno de ellos y uno de los mejores en el sentido de ellos. Miren, versículos 1 y 2 del capítulo 3. El primer argumento, que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, ¿qué están diciendo? O sea, no vale la pena ser judío. Entonces, no vale la pena ser judío. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene? O sea, ¿de qué aprovecha la circuncisión? ¿De qué nos beneficia esto? Y Pablo acaba de presentar su caso en contra de los judíos y está anticipando la respuesta hacia ellos. Pero sí, vale la pena ser judío. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a ellos. Si vale la pena. Ellos tienen una gran ventaja sobre las otras naciones. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa gran ventaja? De haber recibido la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos antes, cierto? El capítulo anterior. Que ellos debían de ser, y ahora entendemos un poco los evangelios cuando el Señor Jesucristo le dice, ustedes dicen ser guías de ciegos, pero ustedes están más ciegos que ellos. Hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados. El Señor fue duro, ¿no? ¿Sí? Decía la verdad. Confrontaba a su nación, porque les entregó mucho. Tenía muchos beneficios. Ellos eran el pueblo escogido por Dios para ser cabeza de las naciones. Ellos podían guiar, ser luz para los otros pueblos paganos, pero no lo fueron. Al contrario, apostataron. Teniendo al Dios verdadero, teniendo la palabra de Dios, el consejo de Dios, ellos podían decidir según la verdad. ¿Pero qué hicieron? Siguieron a las otras naciones, se fueron en pos de otros dioses. Adulterio espiritual. Apostasía. Teniendo la verdad, fueron en pos de otras ideologías falsas. Vale la pena ser judío, de acuerdo a lo que presenta el apóstol Pablo, porque les fue confiada la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios ellos pueden tener la salvación. Una gran ventaja. La ley escrita los preparó para recibir la gracia, más que la ley en el corazón del gentil. O sea, los judíos tenían mucho más beneficios. Era más fácil de que ellos pudieran acceder a este beneficio de la vida eterna o de estar con Dios para siempre. Pero al gentil no. Al gentil no. ¿Qué tenía que hacer alguien en el Antiguo Testamento para poder, entre comillas, buscar la salvación? ¿Qué tenía que hacer? ¿Quiénes eran la luz en el mundo en ese entonces?
¿Qué nación? Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel. Si alguien quería conocer al verdadero Dios, tenía que ir y profesar, judaizarse, ¿cierto? Y, o sea, hacerse prosélitos. O sea, un gentil que se vuelve a la religión judía, del único Dios verdadero. Hermano, mira, entre paréntesis, no sé si lo comentaba en la semana con la Cata, que justo estoy leyendo un libro que tengo que presentar un trabajo y habla de los libros poéticos. Y de verdad que somos beneficiados. A propósito del beneficio de los judíos, no obstante, el beneficio que tenemos nosotros hoy en día es grande. Cuando habla Job, habla en todo este pesar y esta tribulación que él padeció, un hombre perfecto, dice la Escritura. En el Antiguo Testamento ellos no entendían o no tenían claridad de lo que había después de la muerte. No fue manifestado en la Escritura de forma clara y precisa. Por eso vemos en algunas veces, lo comentaba con el hermano Carlos, con el hermano Juan, perdón, que en los Salmos, cuando habla también David, y cuando hablan de la eternidad, no hablan de una forma como algo claro, como que lo tengan con precisión. Pero hoy en el Nuevo Testamento, en este periodo de la gracia, que a través del apóstol Pablo se le fue entregada toda la doctrina, tenemos certeza, exactitud de lo que nos espera. Gracias por lo amén. Imagínense, algo que fue reservado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel es revelado hoy a ti y a mí. Misterios, dice la Biblia, que antes fueron ocultos y ahora son revelados a la iglesia. O sea, algo maravilloso. Pero la otra cara de la moneda es el beneficio, pero también es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a eso. Primer argumento, ¿cierto? No vale la pena ser judío entonces. ¿De qué me sirve ser incircunciso? Segundo argumento, versículos 3 y 4. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. El segundo argumento que presentan ellos, o sea, dicen la fidelidad de Dios queda anulada. Es lo que están diciendo ellos. Esto es como un debate, ¿no? Es como un debate. Pablo, les dije en el capítulo 3, el gran abogado, presentando su argumento a favor de nuestro Dios y lo que él quería. Si el judío ya desobedeció, como Pablo lo muestra en el capítulo 2, que también desobedeció, ¿cierto? El judío, entonces violaron el pacto y el pacto queda nulo. Queda nulo. Ellos violaron el pacto, porque tenían un pacto con Dios, ¿cierto? Y ellos violaron el pacto y el pacto queda nulo, incluyendo las promesas del castigo por desobediencia. ¿Quedan nulas las consecuencias de su desobediencia? Claro que no. ¿Y por qué no? Porque es lo que hemos estado viendo en Romanos, la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, merecen el castigo. ¿Ya? No, porque Dios es un Dios veraz y justo. Lo que prometió lo cumplirá al pie de la letra. ¿Ellos rompieron el pacto? Sí, no tienen beneficio, pero también tendrán que pagar por las consecuencias de romper el pacto con Dios. O sea, Dios cumplirá, porque Dios es justo y Dios no miente. Y juzga según verdad. Pero ojo, esto es lo que hace el pecador hoy en día también. ¿Qué es lo que hace? Trata de justificarse. Trata de justificarse delante de Dios y huir del castigo. Escapar del castigo eterno. Cuando predicamos, ¿cierto? Cuando hablamos del Señor, en lo personal utilizo la ley y me gustaría que en el futuro, cuando ya veamos evangelismo bíblico, todos utilicemos
este método, que es uno de muchos, pero creo que es una buena herramienta. Cuando tú le dices a la persona, ¿conoce los 10 mandamientos? Sí, sí los conozco. ¿Has mentido alguna vez? Bueno, la verdad que no. ¿Seguro? Y ahí como que se empiezan a retorcer un poquito, ¿no? Bueno, sí, una mentira blanca. O sea, eso es justificarse. Todos hemos mentido alguna vez. Ya cuando uno dice, y hay un mandamiento que dice no robar. ¿Tú has robado alguna vez? No. ¿Qué pasa con nosotros? Nos ofendimos. ¿Este qué me está tratando de ladrón? Pero como nosotros juzgamos de otra manera, no como Dios que juzga en verdad, de forma justa, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hace el hombre? Se justifica. No, ¿cómo yo voy a robar? Nunca he robado. ¿Te has retirado alguna vez antes de tu trabajo? ¿Has llegado tarde y no lo has justificado? ¿Copiaste en el colegio? Mujeres cuando van a visitar le han sacado una patillita a una planta por ahí o en la calle. Cuando han estado en el supermercado no han comido algo y no lo han pagado. Nunca. Cuando está el pan calentito ahí nos sacan un pedacito y lo prueban. Se dan cuenta que nosotros categorizamos los niveles de falta. Pero para Dios el mentir es mentir y el robar es robar. Más allá del si robaste mucho o robaste poco. Pero ¿a qué voy? Que el hombre que hace trata de justificarse cuando es confrontado con su pecado. Lo hicieron los judíos y el hombre hoy en día hace exactamente lo mismo. El hombre pecador trata de justificarse y escapar del castigo de parte de Dios. Tercer argumento, versículo 5. 5 y 6. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Se entiende, cierto? El apóstol Pablo utiliza un lenguaje un tanto complejo, difícil de seguir a veces, pero dice, y si nuestra injusticia, dicen los judíos, hace resaltar la justicia de Dios, o sea, nuestro pecado hace resaltar la santidad de Dios. Es como eso, ¿no? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Que da castigo pues, si Él quiere resaltar lo de Él a costa de lo mío? Un poco eso, lo patudos que son, ¿no? El tercer argumento de los judíos dicen, el castigo de Dios entonces no es justo. No es justo. Porque a través de mi injusticia Él hace resaltar su justicia. Entonces Dios no es justo. El castigo de Dios no es justo. Esto es lo que hace un pecador que no quiere arrepentirse. O sea, dice que Dios es injusto por castigarle por sus pecados. O sea, ¿qué hace? Y esto es muy común y esto es lo que pasa siempre. ¿Qué hace el hombre cuando comete un pecado? Cuando le pasa una calamidad. ¿Qué hace? Se justifica, ¿cierto? Pero ¿qué hace también? Es más, cuando los hombres que dicen, no, yo no creo en Dios, ustedes creen puras tonteras. Son mitos, son leyendas. Dios no es real. Pero cuando le pasa algo en su vida, muchas veces, la gran mayoría de las veces, producto de su propio pecado, ¿qué hace? ¿Y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios? Así es el hombre. Así somos. Dicen, oh, los judíos que son patúos. No, así es el hombre, la naturaleza del hombre. No, yo no creo en Dios, pero cuando le pasa algo, no, Dios tuvo la culpa. Así es el hombre. El pecador hará cualquier cosa para librarse o deshacerse de la condenación que siente por su propia conciencia. Justificarse. No, yo no soy tan malo. Robé, pero un poquito. Mentí, pero una mentira blanca. Y el Señor eleva esa categoría moral de la ley, porque Él dice, oye, ¿has adulterado? Oh, ¿cómo se te ocurre? Y el Señor dice, ya cuando miraste solamente a alguien, ya adulteraste en tu corazón. Y ahí ya quedamos atrapados. Y eso es para todos, ¿no? ¿Sí? Sí, hombres y mujeres. Sí.
¿Hemos adulterado? Justificación. Justificación, ¿se dan cuenta, no? Sí, todos en alguna medida. No en hecho, pero sí en pensamiento. Hemos adulterado cuando han mirado. ¿Sí? Bueno, es lo que dice el Señor, no lo digo yo. ¿Ya? Hay un juicio por venir y su conciencia no lo deja en paz, porque sabe que está condenado. Sabe que está condenado. Cuando una persona recibe el Evangelio, cuando se le predica la verdad, cuando es confrontado con la ley, creo que no podrá dormir tranquilo, porque él sabe, aunque no lo reconozca, aunque se justifique, él sabe, porque su conciencia lo amonesta y le dice que si se muere, se va a una perdición eterna. Yo siempre cuando comparto el Evangelio digo, mira, yo no puedo forzarte, yo no puedo obligarte a que tú tomes una decisión. Yo te voy a mostrar tu problema, tu condición, pero también te muestro la solución. Cristo ocupó tu lugar. Cristo pagó por lo que tú tenías que pagar, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Si tú quieres aceptar a Cristo con todo lo que ella, como tu Señor y con tu Salvador, con el beneficio, que es grande, pero también con la responsabilidad que conlleva tomar tu cruz, morir cada día y seguirle a Cristo, ¿sí? Porque no solamente el beneficio, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Curios, al cual nosotros le debemos nuestra devoción como el Señor, como un esclavo, ¿cierto? De parte de nosotros. O sea, mi voluntad ya no vale, sino que debo de seguir la voluntad de mi Señor, que es Cristo Jesús. Y ahí dice, también salvación. O sea, tenemos que aceptar el señorío de Cristo, porque a través de nuestra fe y de aceptarle como Señor, tenemos la salvación. ¿Ya? El hombre sabe que está condenado. Sabe que está condenado. El judío dice, si Dios usa mi injusticia para destacar su justicia, Dios es injusto si me castiga porque Él está sacando provecho de mi justicia. O sea, el judío dice, estoy haciéndole un favor a Dios, porque Él está mostrando mi injusticia para mostrarse Él. ¿Ya? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque es Dios quien juzgará al mundo. ¿Sí? Dios juzgará al mundo. Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, para recordar. 5 y 6. Recordemos. Pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué dice? Tiene más sentido ahora, ¿cierto? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. Y el 6 dice, el cual pagará a cada uno, miren, no es a todos, es a cada uno conforme a sus obras. Hermano, todos seremos juzgados de forma individual. Adrián, ya les digo mi segundo nombre, ¿no? Adrián Humberto, así me llamo, ríanse nomás, no hay problema. Adrián Humberto Jaque Bravo. 13-110-420-0. No sé, tal vez no va a tener validez, pero todos seremos juzgados de forma individual por nuestras obras. Todos los hombres. Todos los hombres. Y nosotros también como iglesia, como hijos de Dios, también seremos juzgados por nuestras obras. Sufriremos pérdida, algunos, otros ganancias, no lo sé, pero no estamos afectos a perder la salvación. ¿Ya? Pero sí tendremos recompensa. O sea, lo que hicimos acá en la tierra tendrá un valor agregado en la eternidad. Y si quiere invertir bien, yo no sé mucho de eso, ¿no? Hacer fondos mutuos, ahorro a plazo a un año, invierte en la eternidad. Invierte en la eternidad. Y para eso debe de invertir acá, en esta vida, que es la vida en la tierra, creo yo, con firmeza, que es una preparación para lo que vamos a vivir en la eternidad. Ya Adrián, tú vas, no sé, es una idea mía nada más, ya Adrián, tú vas a cumplir tal función, pero eso va a ir de acuerdo a lo que nosotros hicimos acá en la tierra. ¿Ya?
Eh, dije, Dios juzgará al mundo entero con justicia porque Dios es justo y efectúa un justo juicio. Y si el justo juicio de Dios hace resaltar la diferencia entre Dios el justo y el hombre el injusto, ¿implica que el juicio y el castigo son injustos? No, no, porque Dios es justo y el hombre es injusto y pecador. Con el último argumento, versículos 7 y 8, que hasta acá vamos a quedar. Versículos 7 y 8 de Romanos capítulo 3. Pero si por mi mentira, miren, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Es como cuando dicen proverbios, no desees lo que tienen los malos. Pues nunca les pasa nada a ellos, miren. Trafican, hacen cosas ilegales y miren, tienen tremenda casa, tremendo auto y nunca les pasa nada. Nunca los pillan. Estuvo preso y salió libre al tiro. La puerta giratoria de la justicia chilena. No pierdan su tiempo en eso. No perdamos nuestro tiempo en esa injusticia. Porque dice la palabra del Señor que todos serán juzgados y cada uno será juzgado de acuerdo a sus obras. Y lo que no se pagó en esta vida, se pagará en la eternidad. Porque Dios es un Dios justo. Y juzgará cada impiedad, cada injusticia del hombre en su justo trono, con su justo juicio de verdad. Así que, hermano, no se preocupe por los que cada uno recibirá retribución por lo que hizo en esta vida. Y eso también debe de ponernos en alerta a nosotros. O sea, no mirar solamente una perspectiva hacia afuera, sino que también ver la gravedad que nosotros también tendremos que ser juzgados como hijos de Dios. El cuarto argumento, dije, ¿cierto? El juicio de Dios entonces es injusto. O sea, si Dios se glorifica en que yo soy pecador, ¿por qué me juzga si me está utilizando? Pablo lleva este argumento a la conclusión natural. O sea, ¿tengo que pecar para glorificar a Dios? ¿Para que Dios más sea exaltado? Miren el argumento. Pero si Dios es justo y su juicio también, ¿vendrán cosas buenas cuando hacemos cosas malas? ¿Vendrán cosas buenas si hacemos cosas malas? No. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Claro que no. Claro que no. El pecado es, definamos pecado. Estamos terminando. ¿Cómo podemos definir pecado? ¿Qué es pecado? Una transgresión a la... Exacto. Algunos dicen no errar en el blanco. Otros dicen todo lo que la maestra de escuela dominical, ¿cómo le enseñan a los niños? Todo lo que vemos, ¿cómo es? Vemos, decimos y pensamos que no le agrada a Dios. Sí. Pero es infracción de la ley. ¿Y qué ley? La ley de Dios. La ley de Dios. El pecado es la infracción de la ley y el justo juicio exige que seamos juzgados de acuerdo a una justicia de parte de Dios, según verdad. Y si cada hombre es juzgado de acuerdo a la ley de Dios, ¿será hallado, Sofía? Mira, culpable. Culpable. Y si el hombre es hallado culpable frente al juicio de Dios, frente a esta ley perfecta de Dios, es hallado culpable, ¿y cuál es el castigo por ser hallado culpable, Sofía? El infierno. El infierno. ¿Te preocupa eso? Pero ahí es cuando entra Jesucristo el Salvador. Y entra este juicio. Y esto es maravilloso. No es Semana Santa, no son los latigazos, no son las espinas, no son la humillación. No es que estaba desnudo, que son un conjunto de cosas. Sino que Cristo, cuando estaba, ¿cierto?, sudaba gotas que eran como de sangre. Y decía, Señor, permíteme que no pase de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Estaba preocupado por el dolor? ¿Estaba preocupado por el sufrimiento? ¿Por qué estaba preocupado? Porque él debía de beber esa copa. ¿Cuál copa?
la copa de la ira de Dios. Vimos en Romanos que dice que la ira de Dios está sobre todos los hombres cada día. El Señor Jesucristo tuvo que beber esa copa, cargar sobre sus hombros la culpabilidad del hombre, para que el hombre pueda tener un acceso a la salvación. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo el hombre? Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, solo pecar, solo hacer el mal, o sea, todo lo malo. Culpable. Infierno. ¿Qué es lo que hace Dios? Se humaniza, viene a la tierra, paga por nuestro pecado y a través de él y solo él, el hombre, tiene salvación. No hay otra vía, no hay otro camino a la salvación que no se llame Jesucristo. Jesucristo. Él ocupó tu lugar. Él ocupó mi lugar. Él pagó por lo que yo tenía que pagar. O sea, ¿quién está dispuesto a ir a un tribunal de justicia? ¿Ha ido a un tribunal de justicia? Ahora lo muestran en la televisión, ¿no? El acusado ahí, ¿cierto? Con las manitos ahí. Todos mirando y esperando la sentencia. ¿Quién diría, no, oye, no lo conozco a él? ¿Cuál es tu nombre? No sé. Adrián Jaque, sí. Oh, sí. No está, va a ser sentenciado a 10 años. Oh, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer algo bueno, voy a ocupar su lugar. ¿Quién lo haría? Nadie. Dios sí lo hizo. Cristo lo hizo. El justo, como decíamos acá, el justo pagando por los injustos. El sin pecado paga por los pecadores. Era la única forma. La única forma. Por eso, hermano, todo, absolutamente todo, nuestro beneficio de la salvación, nuestra vida eterna, los beneficios que tenemos con respecto a Dios, descansan en la figura de Jesucristo. Jesucristo, el consumador de la fe, y a quien le debemos nuestra salvación. Es abrumador Romanos capítulo 1, capítulo 2, porque nos muestra, nos confronta el pecado. ¿Sí? Somos pecadores. Y seguimos, aún siendo hijos de Dios, seguimos luchando con el pecado porque esta naturaleza que heredamos, ¿cierto? Desde que nacemos, nos complica la existencia. Romanos capítulo 7, que lo vamos a ver después. O sea, lo que quiero hacer no lo hago, pero esta carne me lleva a hacer lo malo. Hay una dualidad, hay una lucha. Pero esa debe ser una lucha constante del creyente en querer hacer la voluntad de Dios porque entendí lo que hizo Cristo por mí. Y eso me da fuerza, eso me da aliento para llevar esta vida que a veces nos desalentamos, que a veces nos bajoneamos, que a veces parece una vida difícil, que a veces parece una vida llena de sufrimiento, como Job, el perfecto, ¿cierto? Y aún siendo imperfecto, pero tenemos un beneficio mucho mayor en la eternidad. Hermano, hermana, o quienes nos estén escuchando desde la casa, que estén pasando por alguna dificultad, no se desanime, no pierda la calma. Aún en la tormenta, aparece el Señor para tenderte la mano y para decirte que está contigo. Y aún así, cuando estés desalentado al máximo, piensa que esta vida es pasajera. Y cuando estemos con nuestro Señor, todo será una realidad. Y todo, hermano, cada lágrima derramada, cada dolor, cada sufrimiento, valdrá la pena. Y para terminar, pero no seas egoísta. No seamos egoístas, porque hay muchos que no tienen este beneficio. Y la única forma de que ellos puedan tenerlo y librarlos de la ira de Dios y librarlos de la muerte eterna es que ellos puedan entender que también son pecadores. Pero para eso la iglesia tiene una responsabilidad tremenda. Cada uno de nosotros es solo abrir nuestra boca y decirle, miren, esto dice la Biblia con respecto a ti, pero la solución está aquí también, se llama Jesucristo. Amén. Amén. Así que, hermanos, animémonos, démosle gracias al Señor por lo que somos en Él, pero también asumamos con responsabilidad la tarea que tenemos por delante. ¿Cuál es? Evangelizar.
y de predicar el Evangelio a toda criatura, y no tan solo eso, sino que hacer discípulos de Cristo. Amén.